tema del día, de esta jornada, y es la Alianza Nacional para la Transparencia, un acuerdo que ha promovido el Contralor General de Cuentas junto con la Procuradora General de la Nación, con apoyo de organizaciones como Acción Ciudadana y otras entidades como la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, que buscan que en el próximo periodo de gobierno los funcionarios y las entidades públicas trabajen bajo esta alianza, bajo este acuerdo, con los mismos lineamientos para transparentar el gasto público. De este tema vamos a hablar con María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y con Lucía Reina, ella es consultora en transparencia, en temas de transparencia en Acción Ciudadana. Gracias, bienvenidas. Buenas noches, gracias Mujeres por la invitación. Contra Kiki. Buenas noches a ambas, gracias por acompañarnos. Y tal vez empiezo, licenciada, con usted con el tema de la... A ver, se ha hablado muchísimo acerca del tema de transparencia en esta época, especialmente del 16 de abril para allá, pero juntos las entidades contraloras, llamémosle así, la PGN, la PDH, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y el acompañamiento de la CICIG, se hace un planteamiento acompañado por Acción Ciudadana, que es una especie de ruta, una hoja de ruta para ciertas acciones que se deben tomar para poder garantizar un gobierno más transparente. Hablemos un poco acerca de esto, el propósito de este esfuerzo. Sí, déjeme comentarle que cuando yo asumí como Procuradora General de la Nación, en cumplimiento a mi mandato constitucional y legal, yo empecé desde el mes de diciembre del año pasado a analizar y a cuestionar aquellos contratos que después de un análisis habíamos detectado que había ciertas irregularidades o ilegalidades. De esa cuenta es que la Procuraduría General de la Nación empieza a solicitar al presidente de la República que en Consejo de Ministros declarara lesivo algunos contratos, como por ejemplo fue el parqueo del aeropuerto, la terminal de almacenamiento de combustible, que fueron los primeros que yo cuestioné al señor presidente, al expresidente de la República. Posteriormente ya empecé con el contrato, el análisis del contrato de la portuaria Quetzal y TSQ, al cual también solicitamos la nulidad de dicho contrato porque todos ellos presentaban realmente, habían sido emanados en contra de disposiciones expresas prohibitivas. De esa cuenta ya la Procuraduría por primera vez en su historia está realmente cumpliendo con su mandato legal. A mí me ha costado mucho que los asesores de la Procuraduría, que era una Procuraduría muy pasiva, se convierta realmente en una Procuraduría que cumpla con su deber, que es asesorar a todo el Ejecutivo, a todas las entidades estatales, al mismo tiempo servir como un órgano consultor, que ellos puedan tener un equipo de asesores de Procuraduría que les pueda realmente asesorar conforme a derecho. Y también al mismo tiempo nos llegan los cuestionamientos, las denuncias, y que quiero comentarles que muchas de las denuncias de los contratos que hemos estado analizando vienen precisamente de los medios de comunicación. Varios precisamente de Canal Antigua, de Contrapoder, en los que nosotros detectamos, empezamos en análisis. Por ejemplo, hoy señalan un nuevo contrato que estaremos también analizando. Entonces, diariamente se nos están sumando muchísimo revisión de contratos irregulares. Si las facultades las tiene el funcionario, las tiene la entidad, Lucía, como el Contralor también, ¿por qué es necesario establecer esta alianza si ya existen los marcos legales para que ellos lo hagan? Bueno, lo que veíamos realmente es, primero, como decía aquí, que tal vez el momento político que no se puede dejar de lado, ¿no? Que está la oportunidad de presentar esta alianza, y segundo, veíamos que todos estos órganos han trabajado muchas veces de forma separada, de forma independiente, entonces no han logrado esa consolidación para poder formar alianzas más fuertes que lleven a un trabajo mucho más efectivo a nivel de gobierno. Sí, yo veo que esta alianza que se firmó el día de hoy y que el Contralor ha sido el promotor de esta alianza junto con Acción Ciudadana, realmente lo que va a lograr es que los órganos que estamos encargados del control podamos trabajar en mayor coordinación, porque yo veo que estamos revisando
los mismos contratos por denuncias que nos están llegando de diferentes organizaciones. Sí, se duplican. De esta manera podemos tener reuniones donde podemos intercambiar la información que estamos obteniendo, los análisis jurídicos. Ahora, es parte de lo que decía Paola hace un momento, es la obligación legal de estas instituciones, pero Lucía, ¿cuál sería el rol, primero, de Acción Ciudadana dentro de esta alianza? Y segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Es simplemente generar estos convenios o hay alguna ruta, algunos proyectos de ley o algunas instituciones que hay que reformar en función de un gobierno transparente? Pues mira, más proyectos de ley, proyectos específicos no hemos formulado. La idea es más este espacio específico para poder generar estos vínculos entre las organizaciones. Acción Ciudadana sería pues el garante de que todo se realice con transparencia y con todas las cuestiones que tendría que llevar el proceso. Y bueno, creo que la idea más que todo es también que los presidenciables se vean involucrados y que tengan que apoyar esta alianza y todo lo que ella implica. O sea, las acciones, por ejemplo, a las que ya se compromete la PGN, por ejemplo, ya implican una serie de recursos que probablemente no tienen al momento. Porque hubo un momento esta semana en que algunas de las organizaciones que habían estado promoviendo las manifestaciones y demás intentaron convocar a ambos candidatos presidenciales para que reafirmaran su apoyo a la CICIG, al Ministerio Público y a los entes contralores, y no llegaron. No tuvieron el respaldo de estas organizaciones como Renuncia Ya y Justicia Ya y el CEUG y varias de estas organizaciones. Acción Ciudadana de alguna forma sí lo tuvo y logró incluso el respaldo del presidente para que se hiciera en este foro. Hizo falta esto para que los candidatos se comprometieran con esta actividad. Sí, posiblemente. Creo que el tema de transparencia estaba ahí. Ya en los foros se dijo mucho en las entrevistas, se ha dicho en prensa, está en los planes de trabajo de ambos candidatos, pero hacía falta ese compromiso ya formal al tema de transparencia, al tema de rendición de cuentas y lucha anticorrupción, ¿verdad? La verdad es que por los sucesos, por la corrupción y la crisis política que se vivió, los ciudadanos y las organizaciones sociales están exigiendo mayor transparencia, están exigiendo este combate a la corrupción. Los órganos de control tenemos que cumplir con nuestros mandatos, tenemos que seguir con esta lucha contra la corrupción. A mí me ha tocado investigar todo lo que son los contratos de este gobierno. Y estamos ahorita investigando apenas 2 contratos del gobierno pasado, pero no sabemos en los gobiernos anteriores qué tanta corrupción hubo dentro de los contratos administrativos, porque es ahora que estamos investigando y estamos detectando que ha habido una serie de contratos lesivos que han afectado los intereses económicos del Estado. Y del que el Procurador General de la Nación de turno no se había pronunciado. No se el abogado del Estado más bien había fungido como el abogado del presidente. Exactamente. Que le tapaba o le justificaba varias de sus acciones. ¿Qué va a hacer después de que la Procuraduría declare lesivos contratos como los que usted mencionaba? ¿Qué va a pasar en el siguiente eslabón de la cadena? Bueno, a nosotros no nos corresponde la declaratoria de lesividad. Nosotros analizamos los contratos y hacemos la recomendación al presidente de la República para que él en Consejo de Ministros declare la lesividad de los contratos. O a los ministerios les mandamos a decir, miren, se presentaron estas irregularidades. Pero una pregunta en esa misma línea. ¿De oficio lo puede hacer la PGN o puede ser a solicitud del presidente? La ley dice que puede ser de oficio o a solicitud. Nosotros lo hemos hecho en algunos casos de oficio porque los medios de comunicación lo denuncian y nosotros entramos en la investigación. Y en otros casos hemos recibido las denuncias de la Contraloría General de Cuentas, donde ya ellos analizaron como órgano contralor, analizaron y lo remiten a Procuraduría para que Procuraduría analice la legalidad, la juridicidad y pida la lesividad o en su caso la nulidad. Recuérdense que la ley únicamente establece 3 años para poder solicitar la lesividad a partir de la firma del contrato. Muchos me llegan pasado esos 3 años, pero entonces yo analizo si tiene algún vicio de nulidad. Si lo tiene, entonces se solicita. Y también analizamos, como en el caso del registro de la propiedad,
que a través de la comisión registral nos damos cuenta de cuál era la situación del registro y tenemos la obligación de presentar las denuncias penales correspondientes, como también lo hicimos en el caso del lago de Amatitlán. Hablando de denuncias, Lucía, en el 2012 se publicó una investigación que mostraba que la Contraloría General de Cuentas, los auditores que tiene destinados a la empresa portuaria Quetzal, los viáticos los paga la empresa portuaria Quetzal y les da apartamento y les da algunos servicios como alimentación porque según el argumento de la Contraloría no tienen dinero para pagarlo. Entonces hay un obvio conflicto donde el auditor que tiene que fiscalizar a una entidad pública recibe de esa entidad sus viáticos, dinero y otras prestaciones. Con denuncias como esta, bajo una alianza como la que se acordó hoy, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde se presenta la denuncia si es la misma Contraloría la que está implicada? Bueno, y ahí creo que también tenemos un rol Acción Ciudadana. Acción Ciudadana tiene un centro de asesoría para denuncias de corrupción, de hecho. Y uno de los roles que vamos a cumplir dentro de esta alianza va a ser recibir estas denuncias y poderlas de alguna forma agilizar para que se presenten al Ministerio Público, para que se presenten a la entidad que corresponde y se pueda dar un trámite pues fuera de los órganos desde donde se comete la corrupción, ¿no? Porque Claro. este es el mayor problema que hay. Yo regreso un poco a lo que veníamos hablando y en parte como lo que decía ahora Paola. Hay ese tipo de denuncias. La institucionalidad hasta ahora no había sido consecuente con las acciones de corrupción que había habido para poder denunciarlas o perseguirlas. Hubo la necesidad de que entre la CICIG y la plaza, o las plazas, porque era la de todas las ciudades de Guatemala, se tuviera esta presión. ¿Qué rol? ¿Cómo? ¿Dónde puede institucionalizarse o formalizarse esas denuncias, esas manifestaciones públicas para canalizar ese esfuerzo de esa población que va a seguir pendiente? No importa quién gane el domingo, va a seguir pendiente de auditar lo que haga el próximo gobierno. ¿Cómo logramos canalizar esos esfuerzos para que tengan fruto? Bueno, creo que es una Bueno, aquí lo pregunta. importante Y lo digo para es institucionalizarlo, para que el lo reciban ciudadano, ustedes. hoy más que nunca, tiene que mantener una auditoría social. Vivimos tanto época Pero de ¿cómo corrupción. canalizamos ese La esfuerzo puede que se canalizar, hace? hay un derecho de petición consagrado en la Constitución Política, el artículo 28, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia. Ante el Ministerio Público sería. Puede presentarlo en el ministerio, puede presentarlo en la PGN. Mire, vemos aquí que este contrato es anómalo, nosotros entramos a investigación y nos pronunciamos. De hecho, muchos de los contratos señalados, los medios, como le repito, en Twitter, los denuncian y nosotros empezamos el estudio y la investigación. Los casos de aeronáutica civil del aeropuerto, así fue como los empezamos a analizar. Y hemos tenido un par de reuniones con el Contralor, donde discutimos cuáles son los casos que él está viendo, cuáles casos estoy viendo. He tenido un par de reuniones con el representante de la CICIG, el comisionado de la CICIG, sobre algunos temas que estamos analizando precisamente las dos instituciones. Ayer estaba él conmigo y me decía, mire, yo mejor me voy a trasladar aquí porque estamos viendo los mismos casos. Sí, le dije, entonces esta alianza verdaderamente viene a fortalecer a las instituciones encargadas del combate a la corrupción para que trabajemos y para que nos podamos fortalecer. Hablamos mucho de que hay que fortalecer el sector justicia, pero no se habla de que hay que fortalecer a la Procuraduría General de la Nación, que es la abogada del Estado y la abogada que defiende los intereses del Estado. Muchos de los contratos, mire, es sorprendente que la opinión que dio la Procuraduría fue después de celebrado el contrato. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la ley no obliga a que previo a que se celebre el contrato haya un dictamen de la Procuraduría. En el caso de TCQ el dictamen se dio a posteriori y así muchos contratos que yo he revisado son a posteriori. En las redes sociales, que se la hemos hecho constantemente a los candidatos presidenciales y la han evadido diciendo que no es presidencia quien declara lesividad, sino que son la PGN, y es el tema de los pactos colectivos. Y lo planteo así porque hay un vicio en todos los pactos colectivos que se hicieron durante este gobierno que no tuvieron dictamen de la Dirección Técnica de Presupuesto, no están validados financieramente si son sostenibles en el tiempo. Y sin embargo, pues uno de ellos ya se venció ahora, que son los de salud, pero el de educación sigue vigente.
hay la posibilidad de evaluar esos casos, esos pactos colectivos, partiendo de que hay vicios desde el lado de la sostenibilidad financiera. Mire, el CACIF presentó una denuncia a la Procuraduría para que se revise el pacto de salud. La Procuraduría no es quien declara la lesividad. La ley es muy clara y dice que esto debe ser el presidente en Consejo de Ministros. Los procuradores anteriores, cuando les llegaba una petición de esa naturaleza, simplemente contestaban, no es competencia de PGN, sino de presidencia. Yo ahora digo, no. Investiguemos, analicemos y recemos la recomendación al presidente. Yo no tengo facultades, pero sí puedo analizar. En el caso de los pactos, la semana entrante vamos a sostener una reunión precisamente con ONSEC y con la DTP, porque hay varios pactos que han llegado la denuncia por parte de ONSEC diciendo, procuradora, en estos pactos no se tomó la opinión de ONSEC, ni mucho menos se tomó la opinión de la DTP. Hay uno donde, no obstante que había una opinión de la DTP negativa, se aprueba el pacto y el ministro lo homologa. Entonces, esos son los que vamos a analizar realmente también. Yo le digo a los trabajadores, yo no estoy en contra de mejoras salariales, de mejoras a los trabajadores, pero también tenemos que analizar qué cláusulas son abusivas, qué cláusulas en realidad el Estado ya no puede seguir pagando, financiando todo este tipo de cláusulas abusivas que se han venido generando en diversos pactos. El Estado ya no va a poder enfrentar el pago, no puede, no tiene capacidad económica. Tenemos que terminar y para finalizar tal vez con un sí o con un no, ¿puede usted emprender una acción contra su antecesor? Porque esos contratos que dice que se firmaron sin que hubiera una opinión previa del Procurador General de la Nación. Es que los pactos laborales... Me refiero al punto que usted abordaba antes. ¿Acuerdos? Estamos en este momento en el análisis, en un caso concreto, si va a tener que pedirse responsabilidades civiles y penales contra los que emitieron dictámenes en contra de derecho. En la PGN. En la PGN. Muchas gracias a las dos. Y no solo en la PGN, pero, en los ministerios. Por supuesto. O el gabinete. Tenemos gabinete también. Tendremos otra entrevista con ambas. Muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval también para que nos dé lo que nos dicen en las redes sociales acerca de este tema. Gracias, Quique. Vamos a las redes, tenemos mensajes. Los revisamos con gusto. Santiago Boche Sánchez nos plantea, la doctora Villagrán empieza con buen pie, pero hay que avanzar en el siguiente paso en presidencia como en TCQ y Quetzal. Nos dice Ana, al ciudadano no le hacen caso, tenía que ser CICIG y Ministerio Público para presionar a la justicia. Mario, el pacto de transparencia que forme una comisión con gente proba para fiscalizar las compras del Estado. Y Luis, espero que nuestras instituciones fiscalizadoras empiecen a tomar el papel que les corresponde por ley. Parte de los mensajes que tenemos, ya entramos directamente al debate, serán Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo. Quédese con nosotros acá en Noticiarios de Canal Antigua.